Segundo apartado del tema 10. Abatimiento. Abatimiento. Concepto general. Vamos allá. Venga. Concepto general. Vamos a hacer un pequeño dibujito, como siempre en perspectiva, para explicar en qué consiste esto del abatimiento. Eso es, como siempre. Vale. Se entiende por abatir un plano alfa sobre otro plano beta, el girar el plano alfa alrededor de su traza o eje con el plano beta hasta que coincida con este. Es decir, vamos a girar el plano alfa alrededor de la recta intersección con el plano beta, que le llamamos E, hasta que coincida con beta. Si nosotros tenemos un cuadrado, por ejemplo, aquí en el plano alfa, un punto, una recta, un cuadrado, una figura cualquiera, nosotros vamos a girar el plano alfa alrededor de la recta intersección para que todos los elementos que hay en el plano alfa pasen a ocupar esta nueva posición en el plano beta. Se gira alrededor del eje, un determinado ángulo. ¿Qué se debe de especificar? Pues para hacer un abatimiento se tiene que especificar el plano que se abate, tenemos que conocer el plano que se abate, tenemos que conocer la charnela o eje de giro, es decir, la recta E, intersección entre el plano alfa y el plano beta, y tenemos que saber el sentido, porque podemos girar en el sentido de las agujas del reloj o podríamos girar al revés, hacia atrás, que nos quedaría la figura aquí debajo, ¿verdad? Normalmente se hace de forma que el abatimiento, la figura abatida, nos quede separado de los elementos primitivos de donde nos encontramos. Bien, pues vamos a representar, primero vamos a sacarle punta, vamos a representar una perspectiva un poquitín más grande para aclarar con más detalle cuál es el método general que se utiliza para abatir un plano. Estamos hablando de abatir un plano, aunque muchas veces, coloquialmente o yo directamente o vosotros, decimos vamos a abatir un punto. Bueno, sí, vamos a abatir un punto que pertenece a un plano, abatimos un punto que pertenece a un plano. Bien, vamos a abatir el plano alfa sobre el plano beta. ¿Y para qué se hacen estas cosas? Pues el principal sentido que tiene abatir es que los elementos que nosotros tenemos en un plano cualquiera pasan a dibujarse en un plano, por ejemplo, horizontal. Y cuando los tenemos dibujados en un plano horizontal, pues resulta que están en verdadera magnitud. Este es el sentido de por qué abatimos, para poder representar en verdadera magnitud una recta, una figura, un triángulo, cualquier elemento que tenemos en un plano. Al poderlo representar en verdadera magnitud, podemos obtener medidas reales, podemos averiguar ángulos, distancias,
porque cuando están en un plano cualquiera, un plano oblicuo, pues sus proyecciones, tanto en alzado como en planta, se ven deformadas, no están en verdadera magnitud. Bueno, pues yo creo que ya lo tenemos hecho el dibujo genérico. Bien, vamos a repasarlo un poco y ahora, según lo vaya explicando, vamos repasando un poquitín más los elementos que intervienen. Primero intervienen dos planos, ¿verdad? El plano alfa y el plano beta. El plano beta lo vamos a hacer coincidir, hacer coincidir con el plano horizontal de proyección. Es decir, en este dibujo, en este método general, vamos a batir sobre el plano horizontal de proyección. Es decir, hacemos coincidir el plano beta con un plano horizontal. Después vamos a elegir un punto del plano. Vamos a batir un punto, el punto P. Y en este punto P vamos a ver lo siguiente. Si nosotros trazamos rayos proyectantes perpendiculares al plano beta, al plano horizontal, vamos a obtener la proyección del punto B. Del punto P. La proyección del punto P, P prima le vamos a llamar, ¿verdad? P prima. Si nosotros hacemos un plano vertical perpendicular al plano horizontal que pase por P, nos quedaría, bueno, lo voy a pintar así, singular en perspectiva, que es este plano, ¿no? Y la intersección de este plano perpendicular con esta recta sería el punto O. ¿Y esta recta qué recta es? Bueno, pues esta recta le hemos llamado eje o charnela de giro, eje E. Pero si el plano beta es el plano horizontal, esta recta se corresponde con la traza horizontal del plano alfa, alfa 1. ¿Vale? Se corresponde con la traza horizontal. Bien, pues aquí se nos queda en el espacio un triángulo rectángulo, en donde tenemos el segmento P'O, que es un cateto más pequeño, tal y como está dibujado, el segmento P'P, que se corresponde con la cota del punto P, la altura a la que se encuentra el punto P, y a este segmento, la hipotenusa, le vamos a llamar H. Entonces, ¿qué consiste? Pues consiste en que nosotros vamos a girar todo lo que hay en el plano alfa, en concreto el punto P, alrededor de esta recta, en un plano perpendicular a esta recta alfa 1, y ese giro que va a ir realizando el punto P va a ocupar esta posición. ¿Dónde? En el plano horizontal, de forma que el punto P ahora lo tenemos en el plano horizontal de proyección. Esta recta H forma 90 grados con alfa 1, igual que esta recta que tenemos aquí, que pasa por P', se llama dirección de abatimiento y que es perpendicular a la charnela o eje de giro, alfa 1. Esta es la dirección de abatimiento, perpendicular a alfa 1, a la charnela o eje de giro. Bien, pero esto lo hemos hecho en el espacio. ¿Cómo lo resolvemos este problema en planta sobre el plano horizontal? Pues dibujando este triángulo sobre el plano horizontal. Es como si abatiéramos, otra vez, como si abatiéramos este plano vertical que le voy a llamar el plano pi, como si lo abatiéramos 90 grados, lo tumbamos 90 grados alrededor de esta línea y lo hacemos coincidir con el horizontal. Este punto le voy a llamar ahora, bueno, a este le voy a llamar P sub 1 y a este le voy a llamar P sub 0. Este triángulo es igual que este. ¿Por qué? Pues porque este cateto es común a los dos. Esta distancia, cateto más grande, P' sub 0, se corresponde con la cota. Y la hipotenusa de este triángulo que está sobre el plano horizontal es la misma que tenemos aquí. Así es que esto que lo estamos haciendo en el espacio también lo podemos hacer sobre el plano horizontal. Puedo pinchar con el compás en este origen y hacer este arco de circunferencia hasta que pasa a ocupar este punto que hemos dicho que le vamos a llamar el punto P abatido primera posición. Pero podríamos abatir en lugar de en este sentido de las agujas del reloj, podríamos abatir hacia atrás y el punto P nos quedaría aquí,
P sub 2. Y se obtiene también en planta pinchando con el compás y alargando la circunferencia hasta que corta la dirección de abatimiento. Pinchamos aquí y hacemos esto. Entonces, en este método general, por resumir un poco, en el espacio se forma el triángulo P', P, O, en donde en este triángulo C es igual a la cota del punto P, cota de P. H es igual a la hipotenusa, es la distancia que hay desde O hasta P. Está en verdadera magnitud en el espacio. HP la distancia. OP' es la proyección sobre el plano horizontal del segmento OP. Y también tenemos un triángulo abatido sobre el plano horizontal, sobre el plano beta, que sería el triángulo P', P sub 0, O. Este triángulo es igual que el otro. El triángulo menor, el cateto menor, son iguales. O es común. El cateto mayor en los dos triángulos es igual a C y está dibujado en una paralela a alfa 1, a eje E, por P'. Es decir, esta línea es paralela a esta. Y por último, la hipotenusa. H, que es la hipotenusa, es justamente el radio del arco de abatimiento. Es el radio que tenemos que utilizar para pinchar ahí no y hacer este arco para obtener el punto abatido. Bien, pues ahora vamos a realizar este mismo ejercicio a regla para que lo veamos. Bien, vamos allá. Vamos a representar la línea de tierra. Vamos a representar un ángulo, un plano o oblicuo, por ejemplo así. Vale. Esta es alfa 2. Este es alfa 1. Vamos a dibujar, por ejemplo, una recta horizontal de este plano. Vamos a dibujar una recta, por ejemplo, aquí así. Esta línea es la proyección vertical, H segunda. Vamos a dibujar su proyección horizontal, H', que tiene que ser paralela a alfa 1, H'. Y ahora vamos a elegir un punto de la recta H y por lo tanto un punto del plano, porque la recta H pertenece al plano. El punto P le vamos a llamar igual P segunda, proyección horizontal P'. Y este punto es la traza de la recta H, la traza vertical de la recta H. Traza vertical que tiene dos proyecciones, ¿no? La proyección vertical V sub H segunda, que coincide con V sub H, y V sub H'. Vale. Vamos a aplicar entonces el abatimiento. Vamos a batir el plano, pero voy a batir primero el punto P, utilizando el procedimiento que tenemos aquí identificado. Para eso necesitamos conocer estos datos. ¿Cuál es el plano que se abate? A alfa. ¿Sobre dónde lo vamos a batir? Sobre el plano horizontal. Vamos a batir sobre el plano horizontal. También se puede abatir sobre el plano vertical. Se resolvería de forma similar.
Abatir sobre el plano horizontal. Normalmente es esto como se hace, pero se puede abatir sobre el plano vertical sin ningún problema. Lo que estamos abatiendo es el plano alfa, sobre el plano horizontal, que en este dibujo sería beta. Bien, hemos dicho plano que se abate, alfa. Charnela. Bien, si abatimos sobre el plano horizontal, la charnela o eje de giro se corresponde con alfa 1. Lo voy a pintar alfa 1 igual a alfa sub 1 abatido. Quiero decir que si esta recta está en el plano alfa y también está en el plano horizontal, pues entonces no cambian, los puntos no cambian de posición, se mantienen en el plano horizontal. Vamos a abatir entonces el punto P. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a dibujar este triángulo. Este triángulo lo vamos a dibujar aquí, sobre el plano horizontal. ¿Qué hacemos? ¿La dirección de abatimiento qué es? La dirección de abatimiento es perpendicular a la charnela. Perpendicular a la charnela. Si la charnela o eje de giro, la letra E, la charnela o eje de giro es esta, alfa 1, la dirección de abatimiento es siempre perpendicular. 90 grados, siempre perpendicular. ¿Y en qué sentido lo vamos a hacer? Siempre hacia afuera. Si lo hacemos hacia adentro se nos va a confundir con las construcciones que tengamos aquí y se va a armar un poco de jaleo. Vamos a abatir siempre en este sentido, hacia afuera. Entonces la dirección de abatimiento es perpendicular. Por P' hacemos una perpendicular a la charnela. Significa que el punto P abatido tiene que estar en esta línea. Y ahora dibujamos el cateto. El cateto menor es el punto P' y el punto O, que lo tenemos el centro de giro, que es este. Y ahora dibujamos el cateto mayor. Este cateto se dibuja en una paralela a alfa 1. Paralela a alfa 1. Es decir, sobre esta línea misma H'. Y tenemos que llevar en este cateto, tenemos que llevar la cota del punto P. Vamos a coger el compás para medir. Coloco la mano un poquitín por el medio, ahora la quito enseguida. Ahí. Cogemos esta medida, que es la cota del punto P, y la colocamos aquí, sobre la paralela. Y unimos este punto con este. Aquí en este ejercicio voy a rayar este triángulo rectángulo, aunque normalmente esto no se debe de hacer porque vamos a confundir mucho, pero voy a rayar este triángulo rectángulo, es igual que este. Este está dibujado en perspectiva, aquí está dibujado ya sobre el plano horizontal. Y ahora ya por último, pinchamos con el compás en O, centro de giro, y giramos el punto P alrededor de la charnela en un plano perpendicular para obtener el punto P abatido. Bueno, pues el punto P abatido lo tenemos aquí. Punto P abatido. Bien, pues ya sabemos abatir un punto que pertenece a un plano. Bien, si tuviéramos más puntos en el plano se resolverían igual. Pero hay otros sistemas para resolver esto de forma más sencilla. Por ejemplo, en lugar de abatir el punto P, yo puedo abatir un punto de alfa, de esta recta, que es la intersección con el plano vertical. ¿Y qué punto voy a abatir? Pues por ejemplo, voy a abatir VH. Por su proyección horizontal, perpendicular a la charnela. Por la proyección horizontal, perpendicular a la charnela. Perpendicular. VH abatida tiene que estar en esta línea. Vale, ¿y a qué distancia está? Bueno, pues aquí voy a utilizar otro sistema. Voy a coger la distancia de la que está VH al vértice. Mirad, pincho en el vértice con el compás y cojo la medida que hay, la distancia que hay desde el origen, el vértice del plano, a VH. ¿Veis esta medida? Esta medida, como está en alfa 2, está en el plano vertical, está en verdadera magnitud, está en verdadera proyección. La distancia real que hay del vértice a VH. Bueno, pues esta distancia real también tiene que ser la misma en el abatimiento. Entonces hacemos este arco y obtenemos este punto. Tiene que estar en la dirección de abatimiento. Este punto es VH. Vamos a separarlo un poco. Vamos a ponerlo aquí. VH abatido. Vale.
Y entonces, para concluir, lo voy a pintar ya en rojo, para concluir la recta alfa 2, la traza vertical alfa 2, al abatirla, tiene que pasar por este punto que pertenece al eje o charnela o eje de giro, puntos que no se mueven al realizar el abatimiento por estar en el eje, y tiene que pasar por VH abatido. Entonces, esta línea que yo pinto ahora, en rojo, esta línea sería alfa 2 abatida. Y alfa 1 abatido, pues es la misma recta alfa 1, que no ha cambiado de posición, porque es alrededor del cual está girando el plano. Alfa 1 abatido no ha cambiado de posición. De forma que todos los elementos que tenemos dentro del plano, contenidos en el plano, que pertenecen al primer diedro, que están por aquí, al abatirlo, se nos queda en esta zona. Toda esta zona son puntos del plano que están en el primer diedro. Bien, pues hemos abatido la traza. Hemos abatido la traza. Pero mirad, podemos abatir, además de la traza, además de abatir el punto, además de abatir un punto, además de abatir el punto P, podemos abatir una recta. Podemos abatir la recta, por ejemplo, la recta H. ¿Y cómo abatimos la recta H? Pues abatiendo dos puntos de la recta. Por ejemplo, el punto P y el punto V. El punto P abatido lo tenemos aquí. El punto V abatido lo tenemos aquí. Si unimos el punto P y el punto V abatidos y la traza vertical abatida, veréis que al dibujarlo tenemos la recta H abatida. Recta H abatida. Y aquí es curioso, si la recta H era una recta horizontal, resulta que abatida, H sub 0, también es una recta horizontal y es paralela al eje, a alfa 1. Y también es paralela a H', ¿veis? Estas tres rectas son paralelas. Las rectas horizontales no van a salir siempre paralelas, las rectas horizontales abatidas no van a salir siempre paralelas a alfa 1. Bien, hemos abatido una recta H, pero podemos abatir otra recta, por ejemplo una recta S. Vamos a dibujar una recta S. En lugar de abatir un punto, podemos abatir una recta S del plano. Bien, ¿qué recta S voy a dibujar dentro del plano? Pues voy a pintar una recta que pase. A ver, ¿cuál cogemos? Pues ejemplo así. Una recta que pase por el punto P. Vamos a pintar esta recta. Mirad. La recta S. S'. ¿Vale? Este punto sería H, la traza horizontal de la recta S. Y por aquí, levantando una vertical, vamos a obtener la traza vertical de la recta S. Fijaros que si la recta S pertenece al plano, al dibujar esta línea, que es la proyección vertical de la recta S, pues tiene que pasar por P segunda. Así. ¿Veis? S segunda pasa por P segunda, esta es V de la recta S y ya está. Bien, ¿cómo podemos representar la recta S, abatir la recta S en lugar de abatir los puntos? Pues muy sencillito, muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque H de la recta S está en alfa 1, es decir, HS abatida está en el mismo sitio. ¿Y dónde está VS abatida? Pues mirar, VS de abatida lo puedo hacer con el compás. Podemos hacer así. Puedo utilizar el método general para abatir VS. Puedo utilizar el método general, dibujar el triangulito rectángulo. Pero también puedo hacer esto. La distancia de VS al vértice la tenemos arriba y la distancia del vértice a VS está en verdadera magnitud, también se encuentra en verdadera magnitud abatido, luego este punto es VS abatida. Si unimos HS con VS tenemos la recta abatida. A ver, HS abatido con VS abatido tenemos la recta abatida. Y observar que pasa por el punto P abatido.
Bueno, pues yo creo que el método general está explicado bien. Podemos abatir un punto, podemos abatir 5 puntos, podemos abatir una recta, abatiendo sus trazas, podemos abatir una recta horizontal, podríamos abatir una recta frontal. ¿Cómo son las rectas frontales abatidas? Pues las rectas frontales abatidas tienen que ser paralelas a alfa 2 abatido. Las rectas frontales abatidas nos van a salir con esta dirección. Mirad, la voy a llamar T. Esta es la recta T abatida. ¿Vale? ¿Cómo será su proyección horizontal? Pues la proyección horizontal tiene que ser así. Estoy dibujando una recta frontal, T'. ¿Veis? Y pasa por P'. ¿Y cómo es su proyección vertical? Bueno, pues su proyección vertical tiene que ser paralela a alfa 2. Y enseguida nos vamos a dar cuenta que aquí hay muchas formas de comprobar si los ejercicios los estamos haciendo bien. Esta sería T segunda. ¿Veis? He dibujado la recta frontal que pasa por el punto P empezando desde el abatimiento, porque yo sé que tiene que ser esta línea paralela a alfa 2. Bueno, pues nos queda, voy a terminar el abatimiento, lo vamos a terminar. Bueno, no hacía falta quitarlo, pero bueno, ya lo quitamos. Vamos a terminar haciendo un ejercicio un poquitín más completo. Vamos a colocar. Y os voy a plantear el siguiente problema. Nos dan en diédrico 3 puntos, ¿vale? 3 puntos forman una figura, forman un plano. Bien, si esos 3 puntos forman un plano, lo que nos están pidiendo como enunciado es hallar la superficie del triángulo ABC. Nos pueden dar las coordenadas de cada uno de los puntos, la coordenada de A, distancia, alejamiento, cota, la coordenada de B y la coordenada de C. Esto es un problema de geometría, de matemáticas. Os dan las coordenadas de 3 puntos y os dicen, esto forma un triángulo, calcularme la superficie de ese triángulo o los ángulos internos, ¿no? Bien, lo podemos hacer gráficamente mediante este sistema de representación, mediante el diédrico. Se puede hacer en cualquier sistema de representación. Hombre, la exactitud no va a ser lo mismo que si utilizamos ecuaciones matemáticas, ¿no? No, la exactitud no va a ser la misma, pero gráficamente igual se tarda menos y dependiendo de la precisión que necesitemos en nuestro trabajo, aunque esto también se puede hacer gráficamente mediante un programa paramétrico, por ejemplo con AutoCAD, donde los valores, las coordenadas no se basan en píxel de pantalla, sino que son coordenadas. Entonces podríamos hacerlo mediante un programa de diseño, de dibujo. El AutoCAD, por ejemplo, lo podemos hacer gráficamente y se puede obtener con la misma precisión que con unas fórmulas matemáticas, ¿no? Bien. Tenemos el triángulo y queremos saber la superficie. El triángulo forma un plano. Lo podemos hacer por el método directo y no necesitaríamos hallar las trazas. Nos ahorraríamos lo que voy a hacer yo ahora a continuación. Por ejemplo, si tenemos este triángulo, podemos dibujar la recta AB, la recta que pasa por los puntos A y B. Por ejemplo, la recta R, que pasan por A y B. A', B', R'. A segunda, B segunda, R segunda. Y vamos a hallar las trazas de la recta R. Bueno, voy a hallar solamente una, que es la que me queda más cerquita, porque la que está un poquitín más lejos no la voy a hallar. Este punto es H, lo voy a poner aquí, H de la recta R, la traza horizontal.
La traza vertical, bueno, habría que prolongar aquí, bajar, estaría por aquí, la traza vertical. Pero esa no la voy a hacer. Ahora voy a hacer de la recta que une el punto B con el punto C. La recta S. Proyección vertical, B segunda con C segunda. Proyección horizontal, B' con C'. S'. Hallamos las trazas de la recta S. Y tenemos V de la recta S, y H de la recta S. Vale. Bien, pues ya con estos 3 puntos yo ya puedo dibujar el plano, las trazas del plano, porque uniendo HR y HS tenemos la traza horizontal. No necesito dibujar la recta que pasa por ahí por C. La puedo hacer si es que quiero tener más precisión. Esta sería alfa 1, la traza horizontal del plano. Y alfa 2 lo tendríamos aquí. Esta sería alfa 2. Vale. Vamos a ver cómo se resuelve este problema. Este problema lo podríamos hacer de varias formas. Yo lo voy a hacer ahora por el método más rápido. Vamos a ver cuál puede ser el método más rápido. Por ejemplo, si yo quiero abatir sobre el plano horizontal, nos tiene que quedar claro que la charnela o eje de giro se corresponde con alfa 1. Este es el eje de giro. Y también nos tiene que quedar claro que alfa 1, después, el plano después de girar, la traza alfa 1 permanece en su sitio. Alfa 1 abatido coincide con alfa 1. Voy a hallar la traza vertical abatida. Para eso voy a elegir un punto de alfa. Puedo coger este punto, puedo coger este, el que yo quiera, pero voy a elegir uno que esté muy arriba, que esté muy lejos del vértice, para, al estar más lejos del vértice, tener más exactitud. Por ejemplo, vamos a elegir el punto P. Proyección vertical, proyección horizontal, que tiene que estar en la línea de tierra. ¿Cuál es la dirección de abatimiento? La dirección de abatimiento es perpendicular a la charnela, alfa 1 o eje de giro. Por P', proyección horizontal, hacemos una línea que sea perpendicular a alfa 1. Esto significa que el punto P abatido va a estar por aquí, en esta línea. ¿Y a qué distancia está? Bueno, pues eso lo vamos a hacer igual que antes con el compás. Voy a coger con el compás la medida que hay, medida real, en verdadera magnitud que hay, del vértice al punto P. Y esa medida real, en verdadera magnitud, se encuentra aquí en la proyección vertical o alzado. Se encuentra aquí porque alfa 2 está en el plano vertical. Hacemos esto con el compás y llevamos esa medida, esa verdadera magnitud, al plano horizontal. La abatimos de forma que este punto que tenemos aquí sería el punto P abatido. El punto P abatido tiene que estar en la dirección de abatimiento y a la distancia, misma distancia del vértice que tenemos aquí. Esta distancia tiene que ser igual que esta. Así es que el punto P abatido lo tenemos, lo unimos con el vértice y tenemos la traza vertical del plano abatida. Bien, pues en este primer método lo voy a hacer a lápiz. Lo que voy a hacer es obtener las proyecciones abatidas, los puntos abatidos, lo voy a resolver mediante rectas. Observar, voy a abatir la recta S. Bien, la recta S tenemos el punto H, la traza que como está en alfa 1, mira, voy a pintar también de rojo alfa 1, porque esta línea no cambia de posición. Ahí, vale. Bien, entonces, H sub S lo tenemos aquí, H sub S abatido está en el mismo sitio. Vale. Voy a abatir la traza vertical. ¿Dónde se encuentra la traza vertical de la recta S? Aquí.
Bien, pues con el compás pinchamos en el vértice, enseguida quito las manos, pinchamos en el vértice y cogemos esta medida. Medida real, está en el plano vertical de proyección, distancia de VS al vértice. Distancia de VS al vértice, aquí lo tenemos. Este punto es VS abatido. Vale, pues la recta S pasa de la traza H a la traza V. De la traza H a la traza V, la recta S abatida sería esta. H permanece fijo, V es el que va a girar. Esta es S abatida, su índice 0. Estoy poniendo su índice 0 a todos los elementos que abato. Bien, y ahora me doy cuenta que en la recta S está el punto C y el punto B. Bueno, pues el punto C y el punto B abatidos también tienen que estar siguiendo la dirección de abatimiento. Por B', dirección de abatimiento. ¿Tiene que estar en S? Bueno, pues lo tenemos aquí. Este punto es B sub 0, abatido. Por C, dirección de abatimiento. Este punto que tenemos aquí es C sub 0, abatido. Vale. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues por ejemplo voy a abatir la recta R. Recta R. De la recta R conozco H, B, A, B', A', R'. Proyecciones horizontales. Vale. La recta abatida, la recta R abatida tiene que pasar por aquí, que no cambia de posición. HR abatida, y tiene que pasar también por el punto B abatido. Así que si unimos el punto B abatido con HR abatida, esta línea es la recta R abatida. Y dentro de la recta R tenemos dos puntos, el punto B, que ya lo hemos dibujado, y nos falta el punto A. Nos falta el punto A. Punto A, que el punto A lo vamos a encontrar, siguiendo la dirección de abatimiento, lo vamos a encontrar aquí. Como siempre. Vale. R abatido. Este punto es el punto A abatido. Bueno, pues aquí tenemos el triángulo que nos sale abatido. Este es el triángulo A, B, C. Este es el triángulo abatido. Sobre el plano horizontal está en verdadera magnitud, así que yo en este triángulo puedo calcular su superficie. No puedo calcular la superficie aquí ni aquí, porque no están en verdadera magnitud. Esta es la altura H, esta es la base. La superficie del triángulo es igual a base por altura partido 2. La base mide 5,4 centímetros, la altura mide 3,2 centímetros partido 2 centímetros cuadrados. Y hemos terminado el ejercicio. ¿Vale? Bien, pero podríamos hacerlo de otra forma. En lugar de abatir la traza, podemos aplicar el método general que os he explicado antes. Por ejemplo, lo voy a hacer con el punto B. Vamos a hacerlo con el punto B. Lo vamos a hacer con el punto B. Lo voy a hacer. Vamos allá. Mirad. Por B' perpendicular. Este punto sería O en la charnela. Por B' paralela. Por B' paralela. La voy a pintar hacia este lado de acá. Hacia acá. Y ahora voy a coger la cota del punto B. ¿Cuál es la cota del punto B? Voy a dibujar una línea para no equivocarnos mucho. La cota del punto B. La cota del punto B la tenemos aquí. Lo voy a coger con el compás o con la regla. Con la regla, qué caray. Ahora lo vamos a hacer con la regla. La cota del punto B mide 2,9. 2,9 lo colocamos aquí.
Ahí, 2 con 9. Y aquí dibujamos este triángulo, que si lo hacemos por este método y tenemos que estar dibujando todos estos triángulos, se nos va a crear una cierta confusión. Bien, y después, ¿qué había que hacer? ¿Os acordáis del dibujo anterior? Pinchamos con el compás en el centro de giro, abrimos hasta este punto abatido y giramos. Hacemos así y nos sale el punto B. ¿Veis? Triángulo rectángulo en donde conocemos el cateto menor, distancia que hay de B' a O, siendo este ángulo de aquí 90 grados. Y conocemos el cateto mayor, en este caso el mayor, en donde se corresponde con la cota del punto B. Bueno, pues obtenemos el punto B de esta forma, ¿eh? Bien. Podríamos hacer lo mismo con el punto A, y con el punto C. Igual. Y obtenemos los 3 puntos de la misma forma. ¿Vale? Bien, me parece más rápido de esta forma que yo he explicado. Es importante que os fijéis que aquí se establece, ya lo he comentado creo que antes, y si no lo vuelvo a repetir, se establece una relación de afinidad entre los elementos que tenemos en proyección horizontal o planta y los elementos abatidos. Alfa 1 se corresponde con el eje de afinidad. La dirección de afinidad se corresponde con la perpendicular. Y la razón de afinidad, pues la podéis sacar, por ejemplo, es una proporción. Por ejemplo, esta distancia con respecto a esta otra. Esta razón entre esta distancia y esta sería la razón de afinidad a aplicar. Bien, pues si aplicamos afinidad en este ejercicio, hay otro método más que yo también utilizo mucho, quizás sea el más rápido, porque fijaros, voy a colocar las reglas en una determinada posición que me van a permitir hallar los puntos abatidos todos a la vez y además de forma rápida. Mirad, lo voy a pintar en azul. ¿Cómo obtenemos? Lo primero es que tenemos que abatir para aplicar la afinidad entre esta figura y esta, tenemos que abatir la traza vertical, alfa 2. Este paso lo tenemos que hacer, dibujar esta línea en rojo. Pero una vez que hemos hecho eso, ¿cómo abatimos el punto B? Bueno, pues por B', una paralela a alfa 1, paralela al eje. ¿Lo veis? Hasta la línea de tierra. Por este punto de intersección, perpendicular a alfa 1, hasta alfa 2 abatido. Lo voy a pintar con una flecha para que veáis el procedimiento. No estoy cambiando el cartabón de sitio. Y por este punto, otra paralela a alfa 1. Estoy aplicando una de las propiedades de la afinidad, y es que si una recta es paralela al eje, su afín también es paralelo. Y ahora, como ya sabemos que el punto B sub 0 tiene que estar en la dirección de abatimiento, por B' una perpendicular a alfa 1. Y obtenemos B sub 0 abatido. ¿Veis? Como no he cambiado la posición del cartabón, conviene hacerlo de uno en uno. No hagáis todos a la vez, que os podéis liar. Puedo hacer lo mismo con el punto A, ahora más deprisa. Exactitud en el trazado, ¿verdad? Este método es quizás más exacto que el anterior. O me he torcido yo aquí un montón, o en la primera o en esta última que estoy haciendo ahora. No, en la primera me torcí un montón. Bueno, pues aquí tendremos A abatido. ¿Y cómo se obtiene el punto C? Paralela, perpendicular, paralela, perpendicular. ¿Veis? En un momentito he obtenido los 3 puntos abatidos. Y nada más, aquí lo dejamos.